Hace aproximadamente 2 horas estábamos comprando plátano burro, fango, para la alimentación mañana, posiblemente de más de 1.000 personas. Ha vuelto a elevarse e incrementarse el número de personas a quienes estamos dando de comer. Acá en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, el viernes fueron más de 922, si mal no recuerdo. Estábamos comprando plátanos burros y los vendedores estaban completamente borrachos. El alcoholismo en Santiago de Cuba y en toda Cuba es verdaderamente preocupante, alarmante. Y estaban tan borrachos que se equivocaron en 2 ocasiones con el pesaje. En una con más de 15, 16 libras en su contra y en la otra con cerca de 20, 21 libras en su contra también. De los dos compradores, nuestros, colaboradores nuestros, que estaban adquiriendo el producto, uno quiso darle la mala a estos vendedores ebrios. El otro me lo comunicó y le dije, no, hay que pagarle el producto por lo que pesa en realidad. Si ellos se equivocaron, nosotros vamos a corregirle, ustedes le van a corregir y le van a pagar el precio justo. El que quería pagarle con el pesaje por debajo, con el pesaje equivocado que los mismos vendedores daban como el pesaje real, argumentó que ellos venden demasiado caro, que la libra de plátano burro a 50 pesos resulta muy cara y que por lo tanto no era, digamos, dañino, perjudicial, inmoral pagarle menos libras que las que en realidad no se estaban vendiendo. Y terminé diciéndole a esta persona, mira, si aceptamos pagar esos plátanos burro, fongo, a 50 pesos la libra, tenemos que pagar 50 pesos por cada libra real que hayan en esos sacos. No podemos aprovecharnos del estado de embriaguez de los dos vendedores para beneficiarnos. Es inmoral, es deshonesto. Y la honestidad es una virtud que debe practicar todo ser humano. Pagamos las libras exactas del producto. Hace ya más de un mes, quizás 2 meses, pasó igual con una vendedora de arroz. Traía más de 60, creo que eran 62 libras, y nos dijo que eran 30 libras de arroz. La pobre mujer no sabía de pesaje, porque con solo ver el saco y tomarle el peso se sabía que era el doble del arroz que nos estaba diciendo que traía en el saco. Y sabiendo que había más arroz que el que ella decía, pero claros de que había que confirmarlo con la pesa, pues pesamos el arroz. Y habían 62 libras. 30 libras más, es decir, 32 libras más de lo que ella decía que había. Y le pagamos el arroz real, no el que ella nos estaba diciendo, porque le hubiésemos estafado con la mitad, más de la mitad del producto. Una de las personas de los casos vulnerables que acá ayudamos y que nos ayuda con leña, nos dijo o expresó, menos mal que quedan personas honestas todavía. Y sí, quedan todavía muchas personas honestas. Hay un viejo refrán que dice que la necesidad carece de ley, que en tiempos de crisis los valores morales caen por completo, entran en crisis. Pero cuando los valores morales entran en crisis, el problema es mayor que cuando
la economía está en crisis. Recuperar una economía en crisis es mucho más sencillo que recuperar la moralidad de un pueblo, que recuperar un ser humano su honra, su honestidad. Es cierto que si buscamos personas 100% honestos, honrados, sinceros, para democratizar a Cuba en una nación tan afectada moralmente, precisamente por más de 6 décadas de un régimen desmoralizador del ser humano, un régimen que obliga al ser humano a ser hipócrita, a mentir, a engañar, a estafar para poder sobrevivir. Imagínense que desde la escuela te imponen que tienes que decir, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Imagínense que usted no sea comunista o que venga de una familia que no es comunista y que desde niño le enseñan que el comunismo es perverso, es intrínsecamente perverso, malvado, cruel, y que usted no quiere ser comunista. Pero si no dice que es, que quiere ser como el Che, si no dice que es comunista, si no dice que le gusta el comunismo, pues usted no va a poder estudiar, usted no va a poder ni siquiera obtener buenas notas, usted no va a poder hacer una carrera universitaria, usted no va a poder graduarse de ingeniero, de abogado, de médico o de cualquier otra profesión. Si hay que mentir, hay que ser hipócrita. El régimen, la mentalidad, la filosofía del régimen comunista, de todo régimen comunista, es la de fabricar muchos hombres hipócritas, cobardes, temerosos, asustadizos, que hagan la voluntad siempre de la tiranía, que estén en función de esa perversa ideología. Y cuando digo ideología ya no sabemos ni cuál es la ideología del régimen castrocomunista. Pero lo cierto es que la moralidad es más difícil de sanar que la crisis económica. Obvio, repito, no podemos aspirar a democratizar a Cuba con personas todas virtuosas, todas decentes, todas éticas, todas morales, todas honradas, todas honestas, porque esos escasean muchísimo por todo el planeta. Es una raza escasa, poco numerosa, pero es ese tipo de persona que, como dijese el apóstol, en el mundo hay muchos hombres sin decoro, pero hay unos que llevan en sí el decoro de muchos. Esos éticos, esos morales, esos honestos, esos decentes, esos honrados, llevan en sí la honra, la moral, la vergüenza, la ética de millones de hombres que no la tienen o que la tienen bien baja. Si aspiramos a democratizar a Cuba solo con personas virtuosas, nunca lo vamos a conseguir. Es como que Cristóbal Colón hubiese pensado que podía hacer su viaje hacia la India por Occidente. Recordemos que eso es lo que pensaba hacer Colón, llegar a la India por Occidente, pero terminó descubriendo un nuevo continente, América. Por una de esas injusticias de la vida, de la historia, el continente americano no lleva el nombre de Colombia en honor a Colón, sino de América en honor a Américo Vespucio, un navegante italiano. Si Cristóbal Colón hubiese buscado solo marineros honrados, imagínense ustedes, honestos, todavía estuviese América por descubrir. No hubiese podido armar sus 3 embarcaciones y navegar hacia Occidente. Pero sí se necesitaban hombres atrevidos, audaces, capaces, hombres intrépidos. Y eso fue lo que Colón buscó y con ellos su viaje hizo, su descubrimiento realizó. Imagínense, por ejemplo, que Fidel Castro hubiese pretendido liberar a Cuba, que no lo hizo, la esclavizó más que nunca, como nunca nadie antes había esclavizado a nuestra nación. Imagínense que Fidel Castro, para ser más preciso, claro, directo, hubiese pretendido derrocar al régimen de Fulgencio Batista solo con hombres valientes y completamente honestos. Nunca hubiese derrocado, nunca hubiese derribado el régimen de Batista. Fidel Castro atrajo a su fila hombres honestos, hombres valientes, hombres de bien. Muchos murieron, otros después rompieron con Fidel Castro cuando vieron que era toda una estafa
lo que había montado, lo que había armado y que siempre habló de democracia, de restituirle a Cuba la constitución de 1940 y que en realidad terminó implantando una férrea tiranía de carácter estalinista. Si los honestos, los honrados, los valientes terminaron rompiendo con Fidel Castro. Hugo Matos, por ejemplo, Jesús Llanes Pelletier, aquel médico que lo salvó acá en la prisión de Boniato y que después Fidel Castro condenó a prisión, Mario Chanes de Armas, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, Gustavo Arcos, quien después también terminó rompiendo con el régimen, entre otros. Pero lo cierto es que Fidel Castro atrajo a su fila todo tipo de personas, incluso estafadores, estafadores. Y si mal no recuerdo, Tomasevich llegó a tener altos cargos, grados militares, dirección militar en Cuba. Estaba en la prisión de Boniato por estafador, por falsificar cheques, si mal no recuerdo. No he repasado un poco de historia de aquellos tiempos, porque no tengo tiempo para ello. Así que, si la memoria no me traiciona, él es uno de esos tantos casos que estaba en prisión o que se unió al ejército rebelde y tenía un historial de estafa, otros de cuatreros, sí, de ladrones de ganado mayor, robaban ganado mayor en la sierra y lo vendían en otras partes, de marihuaneros. La marihuana se consumía por grandes cantidades en el ejército rebelde, para envalentonarse, para poder pelear a los tiros con los guardias del ejército. El consumo de marihuana, eso todo el mundo lo sabe, era bastante alto. Si Fidel Castro hubiese buscado solo individuos completamente decentes, honestos, pues nunca hubiese derrocado a Fulgencio Batista. Y mencioné el caso de Tomasevich, que estaba en prisión por estafa. Me está circulando, me están llegando informaciones de estafa. Es muy feo, es muy censurable, muy vergonzoso, muy penoso que un cubano robe a otro cubano o que un cubano le robe a cualquier persona en cualquier parte, ya sea en Cuba o en el extranjero. Eso está muy mal, eso es muy feo, muy penoso. Y si bien reitero que tanto en el ejército rebelde como en las filas del Partido Comunista hay muchísimos estafadores y ladrones, también es cierto que a menudo se dan situaciones de poca, de poca claridad, de deshonestidad, también en las filas de la oposición. Es el material humano con que se cuenta en nuestra nación. Hay gente muy honesta y seria en las filas de la oposición. Es donde más gente honesta y seria, firme, valientes, patriotas existen en Cuba, en las filas de la oposición. Pero también en las filas de la oposición vienen personas poco honestas, poco decentes, poco éticas, de baja moral. Y a ellos les decimos, esta lucha es de todo, pero todos debemos comportarnos con la mayor honestidad, con la mayor transparencia, con la mayor sinceridad, con la mayor claridad. Así que reitero que si bien es cierto que Colón tuvo que hacer su viaje y, vamos, hizo historia, descubrió todo un nuevo mundo con todo tipo de elementos, si bien es cierto que muchas luchas y guerras se han realizado también con todo tipo de individuos, con todo tipo de personas, también es muy cierto que la esencia de toda lucha, el núcleo que dirige toda lucha, toda causa justa, toda causa noble debe estar integrado por personas decentes, personas honestas, personas íntegras, personas de bien, valientes, patriotas, humanas y muy honestas, muy decentes, con una ética a prueba de todo tipo de ataque, a prueba de todo tipo de factor negativo, de todo tipo de factor perjudicial. No permitimos que se le robe un centavo. Si el plátano burro lo están vendiendo a 50 pesos, si el arroz lo están vendiendo a 250, si el aceite lo están vendiendo el litro a 1100, pues eso vamos a pagar. O le decimos no te compro, o le pagamos lo que piden. Pero no podemos engañar aprovechándonos o no podemos beneficiarnos aprovechándonos de que el vendedor está borracho y se está dando él mismo una puñalada. Eso no está bien, eso está muy mal.
No queremos en nuestras filas personas estafadoras, no queremos en nuestras filas personas inmorales, no queremos en nuestras filas personas que hagan daño a otros cubanos, no queremos en nuestras filas chivatos, traidores, que con la intención de lograr un objetivo generalmente migratorio, entran a nuestras filas y la policía política termina chantajeándolo con la prisión, con golpearle, con torturarle y terminan haciendo mucho daño a la oposición, chivateando a sus hermanos, chivateando a sus colegas de lucha. No queremos relaciones con quienes se dediquen a estafar y a hacer daño a cubanos que están luchando en otras tierras el pan de manera honrada, de manera decente. Están luchando con el sudor de su frente para poder adquirir los recursos necesarios para alimentarse, para mantenerse, para cubrir sus necesidades básicas y también para ayudar a su familia. La decencia, la honestidad, la honradez, la transparencia, la sinceridad, la claridad deben ser virtudes presentes en todo luchador por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestra nación.